Tercer bloque de aquí de Diálogos de ANDUR con el profesor doctor Miguel Barrios, experto en cuestiones políticas, de geopolítica y de educación. De educación no entramos mucho todavía, pero bueno, no se puede hablar todo en un programa. Te agradecemos por estar con nosotros. La pregunta que había quedado del segundo bloque era en torno a esta, digamos, un poco un traslado del eje, lo que era originariamente allí en el siglo XX a mediados, el eje Chile-Argentina-Brasil. Parecería que bueno que hay un Mercosur-Venezuela, pero hoy muy golpeado obviamente con los nuevos gobiernos que hay en la región, que no se está fomentando una integración, digamos, latinoamericana, sino aspira a ser un poco furgón de cola del poder norteamericano de nuevo. Pero ¿cómo ves esa incorporación de Venezuela, o hay qué cambios hubo en relación a esa idea de Perón, o si las hubo? Perón es cierto, él encontró en Ibáñez, me parece a mí, porque él era un político práctico, un político intelectual práctico, y encontraba en Ibáñez una salida bioceárica, había sido agregado militar en Chile, conocía el ambiente chileno, y me parece que también era como una manera de ejercer un contrapeso geopolítico contra el Brasil. A pesar de que en esa época la relación era 2-1 a favor nuestro, sí, claro, y ahora es 5-1 a favor del Brasil. Con lo cual Chile parecería que no alcanzaría hoy en día. No. Pero Perón dijo, independientemente eso sería el planteo del nuevo ABC, que planteé Perón, pero Perón dijo en la conferencia magistral que dio en noviembre del 53 que Brasil y Argentina es el núcleo básico de aglutinación de América del Sur. O sea que, y yo pienso que, ya acá tomando algunos conceptos de Metol Ferré, que la única latinoamericanización que puede tener hoy América del Sur y luego América Central y el Caribe es con Brasil y Argentina. Brasil, ¿por qué? Porque es el principal país de América del Sur. Aclaro que México, América Central y el Caribe son hoy fronteras de seguridad interior de los Estados Unidos. O sea que hoy por hoy forman parte de la nación cultural, pero geopolíticamente hoy en estos momentos están en un área totalmente norteamericana. ¿México dijiste ahí? México y las islas de América Central. Y excepto Cuba. Y América del Sur. Luego, América del Sur solamente es posible en la alianza de Brasil, que es la mitad, y la otra mitad son 9 países hispánico, cuyo el principal país es la Argentina. O sea que el único interlocutor, el interlocutor más válido que tiene Brasil es Argentina. Ahora, si esa imbricación se da sólidamente, genera el polo de atracción centrípeta para la región, para los países menores, es decir, para los demás países de América del Sur. Lo que pasa es que hoy, evidentemente, hemos fracasado por razones internas y externas, y el Mercosur creo que está paralizado, y encima con algo que se está hablando muy poco, que están impulsando Macri, Temer, Tabaré, un tratado de libre comercio con la Unión Europea que tiene peores consecuencias que el ALCA. De eso no se está hablando, es tremendo. Y luego el Parlasur es simplemente un organismo un poco estético, diríamos, porque no tiene ni siquiera presupuesto. Por supuesto que tiene su importancia política, porque... La CELAC y la UNASUR quedaron también... Y la UNASUR ha dejado prácticamente de existir, y la CELAC también. Entonces hoy el proceso de integración latinoamericana está paralizado, y los dos gobiernos principales de América del Sur impulsan
justamente un alineamiento irrestricto con la política de los Estados Unidos. Ahora, esto no significa que... Esto no significa... Lo poco que se había logrado, porque digamos en concreto los avances habían sido un poco declamativos, se hicieron cosas, pero faltaba profundización, ahora está en peligro de perderse. Pero creo que hay un sustrato, ¿no?, de conciencia latinoamericana que no sé hasta qué punto va a permitir un retroceso. Vasconcelos, que yo creo que es un filósofo fundamental para entender la América profunda, la América verdadera, porque además fue un político, filósofo político, que fue candidato a presidente de México y ganó las elecciones y le hicieron fraude. O sea, él decía que la lógica de la historia de América Latina es bolivarismo versus monroísmo. Y que todo avance, y tiene un libro inclusive, que yo vi que hay he recorrido ahora una librería de Buenos Aires, que hay una edición nueva, y yo aconsejo siempre ese libro, Bolivarismo versus Monroísmo, porque Monroe es la respuesta a Bolívar, no es una doctrina, es una declaración unilateral en un discurso que hace Monroe. Entonces, es que la lógica íntima, porque la historia tiene fuerzas profundas más allá de los acontecimientos, si es que pensamos en una filosofía, que la historia es, como yo pienso, y como seguramente yo sé que vos sos un especialista en esto, es la historia hay que verla desde la teología de la historia, porque la historia en el fondo es la providencia de Dios. Sí, yo te lo digo también, de esta manera simple para la gente. Si vos ves una ciudad a ras del piso, la ves. Si vos te subís a una montaña, la ves más en su totalidad. Si vos te subís mucho más, la ves mucho más en su totalidad. Bueno, la teología es lo más alto que se ve desde Dios. Ahora, esto tiene que ver con una pregunta que te voy a hacer después, que es una frase tuya que dice: América Latina es un todo que no sabe totalizarse. Entonces, para ver la totalidad de América Latina hay que ya, digamos, tener el vuelo de cóndor y de más arriba. Si ya ahí tiene que intervenir sí o sí la filosofía y la teología para cohesionar. Porque un mero tema económico ya vemos que lo rompen, ni siquiera lo dejan gestar, no solamente no lo rompen. Los pedazos. El poder hoy es muy fuerte, pero eso vamos a hablar después. No te quiero interrumpir, pero como introdujiste vos que era importante la visión teológica. Es que estábamos hablando de que en realidad Argentina y Brasil son los núcleos imbricadores de una integración de América del Sur, pero que hoy hay un alineamiento. Pero sin embargo, hemos visto que todo avance del imperialismo norteamericano trae simultáneamente, esto es como una ley, a pesar de que yo le rehuyo a la palabra ley en la disciplina, las ciencias sociales, pero es como una ley histórica, implica un avance en la latinoamericanización. Y ¿por qué? Porque tenemos un etos resistente de una identidad que pretende ser libre en la faz de la tierra. Entonces yo confío plenamente que en poco tiempo, surgirán nuevos actores sociales, ya con los eslabones que somos nosotros, del espíritu de integración necesaria, pero con una diferencia a los procesos de los modelos de los 90, con un modelo más estratégico que discursivo, que yo pienso que fue no un error, porque tampoco porque se ha avanzado, como lo has dicho, sino que ha sido el déficit. Hablamos mucho, pero concretamos poco. Y principalmente en el área fundamental, que a pesar de las grandes revoluciones tecnológicas, se habla de la cuarta revolución industrial, el hombre es un ser cultural, es un ser religioso, es un ser que trasciende la historia. Y allí la educación y la cultura forma parte de la dimensión más profunda de la soberanía de los pueblos.
no es el territorio, sino es la espiritualidad. Por eso yo digo que la revolución más importante de todos los tiempos, sin ninguna duda, ha sido la revolución iraní con el Ayatollah Khomeini. Porque ha sido la fusión natural, no te voy a enseñar a vos del tema, pero sí es importante que lo sepamos, de una identidad cultural basada en la religión, en el Islam, y abordando los desafíos del futuro. Yo escuché anteayer, creo que fue en un sitio, no me acuerdo en estos momentos, si fue Hispan TV o en Russia Today, que un importante general israelí dice que Israel no puede vencer a Irán si no es con la ayuda de los Estados Unidos. Y dice, porque es un pueblo que no solamente tiene una fuerza cultural, sino que también tiene resuelto los grandes problemas científicos de hoy. Y yo vi, cuando estuve en Irán, el desarrollo tecnológico de la biotecnología, del sistema universitario, de la industria farmacéutica. Y es lo que nos faltó a nosotros. Es una visión integral del mundo y de la historia. Una cosmovisión. Una cosmovisión de la historia, obviamente con raíces propias. No es resultado de reacción a, sino que es un sujeto. Eso es muy importante. Yo cuando me hice musulmán, en mi búsqueda, que estuve 4 años buscando, digamos, el cristianismo primitivo, buscaba yo, ¿no? Esa fuerza de Jesús, digamos, hoy en día, ¿dónde estaba? Y así es que llego al Islam, porque veo que el Islam tiene la fuerza de la tradición racional, helénica, mística, cristiana, recoge el ejemplo de Jesús, pero además le da una fortaleza, con la revolución islámica del Imam Khomeini se ve claramente, le da una contemporaneidad, le da una actualidad, una fuerza viva, y una fuerza capaz de plantarse a Occidente como sujeto. Occidente es muy fuerte, o sea, realmente es que me perdonen la expresión, ¿no? Pero en algunas cosas es brillante, sus inventos tecnológicos, sus cosas que, digamos, es la capacidad humana que asombra realmente, que es un don de Dios. Además, en cuya génesis del desarrollo del método científico está el Islam en el medioevo, pero digamos que le traspasa a los europeos el método, digamos, hipotético, deductivo, experimental, que va a ser la base del desarrollo científico. Pero sin entrar en eso ahora, lo cierto es que también en algunas cosas es un mono con navaja, es decir, este desarrollo tecnológico abismal, ¿no? Que genera una bomba de destrucción terrible, que genera unas políticas que ponen en peligro el medio ambiente, que hacen estragos sociales, digamos, que ponen un relativismo, un individualismo, como diría Método Ferré, una suerte del individualismo y la atomización del neoliberalismo, digamos, termina construyendo individuos que son absolutos, pequeños absolutos. Nadie obedece a nadie, no hay reglas trascendentes, no hay reglas, digamos, y es muy manipulable y muy peligrosa esa situación de un hombre tan alienado. Pero bueno, eso es Método Ferré, que vos sos más maestro que yo, pero yo lo que quiero rematarte ya para entrar en el cuarto bloque, porque se nos está acabando ya el tercero, es esta cuestión de que América Latina es un todo que no sabe totalizarse. Es decir, yo creo que quedó claro que América Latina, y lo dejó claro para Europa, la potencia española en ese entonces, y Portugal, e incluso Inglaterra, desde el punto de vista de las armas, de que América Latina no tenía, digamos, no tenía condición de esclavo, digamos. Sí, sí. No estaba para ser, digamos. Pero desgraciadamente la verdadera independencia, la independencia de generarse como sujeto en el escenario mundial, es una cuestión pendiente de Latinoamérica, es una potencialidad no actualizada. Sí. Y todavía es como que no le terminamos de encontrar la forma. Ahora, en el cuarto bloque, a mí me interesa, yo creo que a mí me interesa mucho para América Latina, porque América Latina no es Irán. Irán tiene una cosmovisión propia, digamos, tiene una historia, tiene un islam ahí que todo el 98% además tiene una visión
Sí, chiita sí. del Islam, Sí, que eso es para otro momento hablarlo. Sí, 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 sí. Latinoamérica es una mezcla, Otra, sí, es sí. una mezcla, o sea, no hay una sola No hay visión. nosotros. Ahora, en esa mezcla hay factores, yo creo que dan el punto el Papa en el Laudato Si, que dice que la solución es interdisciplinaria. Y dice, si bien en los últimos siglos, digamos, el positivismo para acá sobre todo, se dejó de lado la teología como algo que no tenía mucho que aportar, digamos. Todo lo iba a aportar desde la política y de la técnica. Hoy en día hay digamos, una situación mucho más consciente de un fracaso desde esa óptica y la necesidad de reincorporar elementos más trascendentes, más éticos, más profundos. Entonces en el cuarto bloque vamos a hablar de eso, de tratar de ver si podemos ayudar a visualizar un poco por dónde va a pasar en el presente y en el futuro, y en el pasado, por dónde pasó y por dónde va a pasar, la posibilidad de generar una cultura, una visión, una cosmovisión totalizadora que le dé una identidad, digamos, o que reconozca la identidad subyacente en Latinoamérica, sí, para ver si se puede conformar después sí una integración en el campo social, político, educativo, etc.